Turning today to the Gospel of John, chapter 10 and verse 22. Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 22. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y nuestro tema es aprender los métodos de Cristo. Aprendamos los métodos de Cristo. Y la segunda parte del capítulo 10 del Evangelio de Juan verdaderamente nos presenta diferentes cosas y veremos estas cosas si tenemos el tiempo. Veremos 7 u 8 cosas en particular, acciones del Señor, palabras del Señor. Y vemos en estas palabras un gran ejemplo a sus siervos en la forma en que se tiene que llevar a cabo la obra evangelística a través de los tiempos. Y en la primera mitad del capítulo, Cristo habló de la nueva era mesiánica, explicó el final de la era judía y el comienzo de la iglesia judío-gentil de Jesucristo, donde los judíos y los gentiles estarían unidos en una entidad. Y ahora tenemos un evento aparte, aquí a partir del versículo 22, y se nos habla respecto de cuando volvió a Jerusalén, unos 2 meses después de la primera parte del capítulo, y se tenía allí la fiesta de los tabernáculos y los días subsiguientes, y allí estaba Cristo entre la fiesta de los tabernáculos, y tal vez este es el año 29 de nuestra era, y el abril siguiente, él experimentaría la crucifixión y sufriría y moriría por pecadores. Pero aquí visita Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y después hay un espacio de 2 meses y después vuelve para la fiesta de dedicación. Y tal vez él estaba ahí en todo momento. Tal vez estaba haciendo cosas que no se narran en otros evangelios, en ninguna parte. Tal vez estuvo de vuelta en Galilea, no lo sabemos simplemente. No sabemos qué pasó entre estas dos visitas. Pero estaba de vuelta en Jerusalén, versículo 22, y allí se tiene la fiesta de la dedicación, que sucedió en lo que nosotros consideramos diciembre, y esta fiesta de dedicación se remontaba a 2 siglos antes de la venida de Cristo, después de la corrupción del templo por Antíaco Epifanio y esos terribles eventos, y unos 3 años después se rededicó el templo y la fiesta de la dedicación fue inaugurada. Así que a partir de ese momento, cada año se tenía la fiesta de dedicación, más o menos en lo que nosotros consideramos diciembre. Y no es una de las fiestas de peregrinación que eran obligatorias, eran tres. En esa ocasión los hombres tenían que ir obligatoriamente a Jerusalén, pero esta era una fiesta, un festín en donde las multitudes iban a Jerusalén. Y bueno, evidentemente sabemos que desde aquel entonces, cuando comenzó esta fiesta, había sido reconstruido el templo. Y frecuentemente se consideraba que esta era una fiesta feliz. Era una fiesta sin ningún elemento solemne, donde las personas se gozaban, había festividades en las calles. Y entonces ahí en Jerusalén se tenía la fiesta de la dedicación, era invierno. Y ya sea que Cristo se presentó una vez más allí, habiendo estado viviendo de una forma callada y tranquila sin llamar mucha atención, o tal vez volvió a Jerusalén y lo encontramos aquí en el versículo 23, y andaba en el templo Jesús por el pórtico de Salomón. Y el primer encabezado es el siguiente. Tenía allí el Señor una ciudad abarrotada de gente. 2 meses atrás él había estado predicando y había habido 4 intentos de tomar su vida, y eso se narra en los evangelios, y cada vez caminó entre ellos y se fue, de entre ellos que le querían atrapar, que le querían aprender, y entre ellos estaban esos que habían querido tomar piedras para poderle arrestar y arrojarle fuera de la ciudad y apedrearle. Y cada vez pasó entre ellos sin ningún daño.
y eso es porque su tiempo todavía no había llegado. Y entonces, a través de alguna ejecución de su poder, o a través de alguna discapacitación misteriosa que Dios puso sobre sus oponentes, él siempre pudo estar a salvo, porque el tiempo para su crucifixión en la mente y plan de Dios todavía no había llegado. Y a pesar de ello, él vuelve. Y lo encontramos aquí que andaba en el templo por el pórtico de Salomón, el cual estaba del lado este de la corte de las mujeres. Y yo ya les he mencionado ese lugar en mensajes recientes. Y él estaba entonces por allí. Y él tomó ventaja de que había mucha multitud allí. Y es por eso que él ahora se revela a sí mismo, si tú quieres, para predicar y hablar. Hay una enseñanza allí. Y brevemente quiero mencionar que el pueblo de Dios siempre debe de participar en el evangelismo. No tienen que estar ocultos por ahí donde nadie les escuche o vea, donde no puedan proclamar la palabra de Dios, sino que más bien siempre tienen que hacer que Cristo sea conocido. Las iglesias deben visitar a la comunidad, tienen que tener escuela dominical y nosotros también tenemos que hacerlo así, tan vigorosamente como podamos. Tenemos la oportunidad, como ustedes saben, de poder transmitir en el país y de hecho también en Europa podemos transmitir una señal. Y hay diferentes estudios bíblicos que siguen nuestras transmisiones en Internet. Y tal vez en la televisión, nosotros no establecimos esos estudios bíblicos en esas partes de Europa, pero de repente vienen personas que nos visitan y nos explican que hay personas que tienen un estudio bíblico en cierta ciudad u otra ciudad. Aquellas personas que estaban tratando de buscar enseñanza bíblica sana en los diferentes canales evangelísticos, gente en villas muy remotas, en países y pueblos remotos donde no hay una iglesia activa. Y entonces nosotros, esperando que Dios pueda utilizar estos ministerios, intentamos transmitir los cultos por internet y la televisión. ¿Y por qué lo hacemos? Porque este es el ejemplo de Cristo. Cristo tomó ventaja de que había una ciudad llena de personas y él predicaba. Entonces él iba a esa corte, por ejemplo, de mujeres y había miles de personas ahí y entonces les predicaba a todas las personas, hombres y mujeres. Y no solamente él es nuestro Salvador, sino que también es nuestro ejemplo, ejemplo de todo lo que hacemos y los métodos que tenemos. Y bueno, recientemente diferentes personas de nuestra iglesia fueron a lo que se llama en Inglaterra Freshers' Fair para llevar literatura y grabaciones a los estudiantes que vienen a estudiar a Londres y conversar con ellos, presentarles el Evangelio, invitarles a la iglesia. Tenemos que tratar de hacer todo lo que podamos para poder alcanzar a los perdidos. Y entonces en Jerusalén se tenía la fiesta de la dedicación. Y no necesito yo decir esto. Nuestro gran Salvador aparece allí y comienza a predicar a las personas. Y esta era una ocasión especial también, porque era la fiesta de la dedicación, una gran celebración en el templo y a través de Jerusalén. Y esta iba a ser la última fiesta de dedicación antes de la crucifixión de Cristo. Y en un tiempo como ese, Cristo aparece a las personas con un mensaje solemne, con una advertencia. Él no podía permitir que la ciudad siguiera jactándose con un gozo superficial y frívolo cuando estaba la situación en un predicamento tan terrible, porque ese iba a ser la última fiesta de dedicación antes de que Cristo fuera crucificado y después de eso pasarían unas cuantas décadas y en el año 70 de nuestra era, el juicio de Dios caería y entonces las fuerzas romanas rodearían Jerusalén y la ciudad y el templo serían saqueados y destruidos. Y el ministerio ahí terminaría, y sus privilegios y bendiciones serían removidos para siempre. Y en un tiempo como ese, Cristo va en medio de todas esas personas, ese lugar de gozo y celebración, para dar un poco de realismo, un poco de seriedad a la situación. Y nosotros como cristianos tenemos gozo, pero estamos en esta tierra para poder hablar de las cosas que son reales. Y el mundo tal vez se ría
y quiera tal vez su entretenimiento y comediantes y todo lo demás, pero lo que nosotros tenemos que hacer es alentar a las personas a que busquen a Cristo y mostrarle a las personas cosas serias y decirles que esta vida es solamente el preámbulo para la vida siguiente y esta vida es tan corta, la eternidad es eterna. Y la gente está echando a la basura su vida y nosotros representamos el amor y la misericordia y el realismo y todo eso de Dios. Y noten ustedes que Cristo en particular llega en este festín gozoso para poder alentar a las personas, para hacer un llamado a las personas, advertirles. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo debe de hacer. Tiene que haber realismo. Y ese era mi segundo encabezado. Y avanzo, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y mi encabezado aquí es un poquito, tal vez no muy interesante, pero voy a explicarlo. Cristo apareció por una razón. Y este es nuestro tercer encabezado. Esta es una de las razones para mostrar que no hay vida espiritual para los que no deseen tenerla. Y no es que mi encabezado no sea interesante, sino que tal vez va a ser un poquito sombrío. Pero el encabezado es este, es que no hay vida espiritual para que no quiera tenerla. Versículo 24. Y lo rodearon los judíos, y acuérdense que cuando el apóstol Juan en este evangelio utiliza el término judíos, no se refiere a todos y cada uno de ellos, sino a los líderes, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Y le rodearon los judíos, los líderes, ¿ok? Y le rodearon. Y nuestra traducción, o bueno, la traducción en inglés tal vez puede ser un poco más fuerte. Dice tal vez en inglés que se pusieron a su alrededor, pero está mejor en español, dice le rodearon. Ese es el sentido. Voy a explicar un poco más. Se pusieron a su alrededor, le rodearon y tenían una actitud amenazante. Ahora estaban intentando llevarle al juicio y ejecutarle. Pero no es así como se presentaron a sí mismos. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y si hay veces que se ofrece una traducción alternativa. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso. Y eso es lo que dice el griego. ¿Cuánto tiempo vas a tenernos colgando en el aire? Y lo que ellos estaban haciendo es tratar de producir interés. Se pusieron a su alrededor y los que estaban en el templo muy pronto vieron que había muchas personas y entonces Cristo estaba allí. Jesús de Nazaret está de vuelta hablando en el templo. Y entonces estaban los judíos, los líderes rodeándole y una gran multitud podemos imaginar que también se puso a su alrededor. Y los líderes están tratando de promover interés. Ah, maestro, le dijeron maestro, rabí, o algo así. Estoy expandiendo el pasaje, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo nos vas a poner en suspenso? ¿Cuánto tiempo más vas a dejarnos esperando? Anhelamos que venga el Mesías. Queremos escuchar al respecto del Mesías. Queremos escuchar de ti. Dinos claramente. Yo soy el Hijo de Dios. Dínoslo. Y claro que ellos querían escuchar eso de forma explícita, esa respuesta explícita de Cristo, de modo que de forma inmediata pudieran acusarle con ¿De qué era blasfemo? De que había blasfemado. Esa es la idea, querían atraparlo, a él decir un enunciado explícito. Y entonces promovían interés en la multitud y preocupación. Pero claro que él es el Hijo de Dios. Y él claramente ve sus intenciones. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Y versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y claro que él les había dicho, siendo bastante explícito en el pasado se los había dicho, e incluso en su sermón anterior ahí en el templo, hacía 2 meses atrás, y le preguntaban, le cuestionaban. Y antes de eso también, a través de los capítulos de Juan, les dice claramente estas cosas, pero no se los iba a decir ese día. No iba a decirles nada más,
sino que iba más bien iba a señalar la evidencia en vez de hacer un enunciado explícito. ¿Por qué? ¿Por qué no les iba a decir de forma clara? Pues por dos razones pequeñas y una grande. Las dos razones pequeñas, primero que nada, es que su tiempo no había llegado. Él no iba a buscar que le arrestaran. Esa es una razón. Punto número dos. Si él les decía, pues no le iban a entender en absoluto. Porque en su opinión, cuando el Mesías viniese, sería ese un Mesías político que se desharía de los romanos, pondría un gran ejército y reino, y resistiría a los romanos y les echaría de ahí. Entonces, si él decía, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, entonces dirían, pues, ¿dónde está tu ejército? Él pacientemente había intentado explicarles, pero no lo querían entender. Él decía, yo soy un Mesías espiritual. Yo he venido a dar mi vida. Y eso lo leemos en el capítulo 6. En el 8, de hecho, he venido a sufrir y morir. No querían entenderlo. Así que no les iba a decir claramente, yo soy el Mesías, porque ellos completamente tenían una idea errónea al respecto. Y de hecho, y esta es la más grande razón, pues no les iba a decir nada claramente, porque no querían escucharlo. Y así es como Dios lidia con nosotros. Si nosotros no queremos escucharle, pues nunca sabremos, nunca se nos dirán las cosas, nunca entenderemos. Estaremos bajo una ceguera judicial, por así decirlo. No se nos dirá nada. Y porque ellos no eran sus ovejas, y el Espíritu de Dios no había abierto sus ojos, pero estaban perdidos en una rebelión humana y obstinación. Y entonces no iban a obtener una explicación, no iban a obtener un enunciado claro. Y así es como Dios obra. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. No creéis. De forma enfática rechazaban a Cristo, no querían saber estas cosas, entonces no iban a escuchar nada más. Y antes de que podamos entender, antes de que se nos dé la verdad, antes de que la podamos entender, tiene que haber una obra en nuestro corazón, porque somos tan tercos, tan obstinados, que el Espíritu Santo de Dios debe iluminarnos y debe abrir nuestros corazones. Tiene que darnos, a través de su poder regenerador, un deseo y una necesidad de escuchar, y una disposición para creer. Y entonces se nos da un claro entendimiento. Y esto nos enseña. Cuando yo predico el Evangelio, cuando tú enseñas la escuela dominical y a los jóvenes, cuando tú testificas, tú y yo y todo aquel que sirva a Dios dependemos del Espíritu de Dios, dependiendo que Él abra ojos de las personas. Y sin ello las personas no entenderían nada. No vamos a nuestro acto de testificación o predicación confiando en nosotros mismos. Que perezca la idea de que lleguemos a decir, soy cada vez mejor para hacer estas cosas. No, más bien dependemos de la obra previa de Dios, de que Él abra un corazón. La persona más inteligente del mundo no podría verdaderamente entender el Evangelio como para poder creerlo, a menos que el Espíritu de Dios prepare ese corazón. Entonces hacemos todo lo que hacemos dependiendo grandemente de Dios y siendo humildes porque le necesitamos. Señor, bendice este mensaje a mis niños de la escuela dominical. Señor, abre sus corazones. Señor, permíteles ver. Señor, esta persona con la que trabajo, este colega. Señor, dame una oportunidad. Concede entendimiento. Dependemos de Él y oramos a Él. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Y aún así, razona con ellos. Es importante que lo haga. Y sabes tú, lo vemos aquí con el Señor.
Hay dos propósitos en nuestra testificación. Uno es salvar almas y el otro es informar a las personas de modo que un día sean juzgados. Es necesario que Cristo volviese allí una vez más. Fue necesario para poder luchar, si tú quieres, con esos escribas y fariseos y principales sacerdotes y razonar con ellos y alentarles, porque ellos iban a ser juzgados un día. Tenían que ser juzgados por rechazar a Dios. En el día del juicio sería dicho a ellos, y será dicho a ellos: tú viste los milagros muy de cerca, escuchaste las palabras de Cristo, querías apedrearlo, y Cristo volvió a ti, y y otra vez volvió a ti, y serás juzgado porque rechazaste a Cristo una, dos y tres veces. Hay dos aspectos en nuestra obra evangelística: el aspecto positivo, que el Señor nos pueda usar para la salvación de muchas almas perdidas, de modo que las personas sean salvas. Y si tú quieres, pues el aspecto negativo es que estamos compartiendo en el juicio. Estamos participando en el juicio. Se nos llama a predicarle a todos de modo que las personas estén sin excusa, porque voluntariamente rechazan y son antagonistas en contra de Dios y no tendrán excusas en el día del juicio. Y lo vemos aquí. Así que Cristo está en Jerusalén por dos razones: para el juicio y para alentar a las almas y ganar a aquellos que serían salvos, aquellos que Dios había determinado salvar. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Era el Padre que le estaba comisionando. Ellas dan testimonio de mí. Y sí, así fue. No había habido milagros entre los israelitas durante siglos. Y ahora, de forma maravillosa y sorprendente, ellos veían ahora sanidades, sanaciones, miles de sanaciones, y endurecían sus corazones. Y cada sanación, uno podría decir que era la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cada vez que Cristo sanaba a un leproso, o arrojaba a un demonio, o daba vista a los ciegos, o levantaba a los muertos, ahí se tenía la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cada sanación era un enunciado de Dios, si tú quieres, algo que autentificaba y corroboraba a Cristo, y los líderes no quisieron escuchar, no quisieron oír. Y aquí tenemos la explicación, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No había habido una obra de Dios, una obra previa de Dios, debida a su amor predestinador en el corazón de esas personas, el cual abriese su corazón e inclinase su voluntad. Y versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Maravillosas palabras. Queridos amigos, mis ovejas oyen mi voz. Escucha la doctrina de la salvación y la entiende. Y si sientes tu necesidad, pues escuchas el llamado de Cristo, el Salvador del mundo. Él ha venido del cielo a la tierra para poder sufrir y morir por mí. Y ahora Él me llama para que deje mi pecado y mi mundanalidad también y mi desidia, y me llama a Él, me llama a vivir con Él y por Él. Y Cristo dice: y las conozco. Es decir, Él pone su atención sobre los suyos, su amor está sobre ellos. Se entrega a ellos y ellos son de Cristo y ellos me siguen, dice, fuera del mundo, lejos del mundo, y siguen la voz de Cristo en la Escritura. Versículo 28. Aquí tenemos otro tema, otro encabezado para nosotros: la doctrina de la perseverancia de los santos. Y yo les doy vida eterna. Y uno podría decir: y nadie más que a ellos. Y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Algunas personas prefieren el término la preservación de los santos. Y uno podría pensar que eso es más claro. La gran promesa de Cristo y de Dios, que aquellos que verdaderamente son salvos nunca se perderán. Con toda certeza serán preservados por Dios. Si verdaderamente son salvos, serán preservados hasta el final de la vida y para toda la eternidad. La gracia de Cristo, la gracia de Cristo, si la recibimos, nunca la perdemos. Entonces tenemos aquí la preservación de los santos. Y entonces, ¿por qué nuestros antepasados llamaron esta doctrina la perseverancia de los santos? Pues la razón es porque así es como Dios nos preserva, haciéndonos desear perseverar. Él nos da esta determinación interna de perseverar, de seguirnos, de seguir dependiendo del Señor. Y si Satanás viene e intenta quitarnos nuestra certeza y nos sugiere mm, de diferentes formas que no somos salvos y quiere llevarnos de vuelta al mundo, a través del poder de Dios, somos llevados de vuelta a un raciocinio correcto y entonces vemos las promesas de Dios y dependemos de ellas y sabemos que somos de Cristo. Y si hemos pecado y el Espíritu de Dios nos tiene que dejar y se nos deja solos como castigo y nos apartamos cada vez más de Dios a un periodo de rebeldía y de reincidencia y de una condición egoísta, vamos a permanecer así para siempre? Pues no. Si somos salvos, no, porque Dios a través de su supremo poder intervendrá. De alguna forma, el método que desee escoger lo usará, nos derritirá, ya sea utilizando disciplina, castigo o sacudiéndonos para hacernos despertar, pero en su amabilidad, Él nos hará una vez más hará que veamos una vez más nuestra gran necesidad de Cristo y que anhelemos a Cristo y que volvamos a Cristo, de modo que con toda certeza perseveraremos hasta el final. La perseverancia de los santos, Él nos mantendrá en el camino y seremos sobrecogidos una vez más con grande gratitud y amor y tendremos una comunión renovada con Cristo. Y versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y yo les doy vida eterna. El Salvador nos da vida eterna que resulte ser tan frágil que podamos perderla y que tal vez se desintegre y tal vez desaparezca. No, es vida eterna. Nunca nos perderemos, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra arrebatar aquí es muy importante. La palabra en el griego es como atraparles y arrebatarles, una cosa así. Tal vez esa sería una buena traducción. Aquí se sugiere una cosa tal vez agresiva, porque Satanás intenta quitarnos de la mano de Cristo, intenta arrastrarnos lejos de Él. Hay fuertes tentaciones y problemas que vienen de dentro o de fuera. Y Satanás intenta apoderarse de nosotros, tomarnos y arrastrarnos lejos de Dios, pero nadie podrá quitarnos de Cristo, aunque tal vez tuviéramos que ser disciplinados para ser llevados de vuelta. Nadie, mira el versículo 29, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Y después cuando Cristo dice, yo y mi Padre, uno somos, versículo 30. Esos principales sacerdotes, escribas y fariseos, quien quiera que hayan sido, que estaban allá a su alrededor, ya no podían aguantarlo más. Versículo 31. Entonces, en ese momento,
Yo y mi Padre uno somos, dijo Cristo, y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No lo iban a hacer ahí inmediatamente, pero de forma simbólica habrían recogido masonería que hubiera estado por ahí, porque siempre había construcción en alguna parte del templo, de modo que él hubiera sido aprendido y arrastrado fuera del área del templo. Pero Jesús interrumpe. Y este es un ejemplo para nosotros, porque él tenía toda calma. Él sabía que no iban a tener éxito. Y entonces él se toma su tiempo para poder razonar con ellos un poco más. Tiene que haber habido algunos entre ellos, creo yo, que un día iban a creer en él. No se nos explica eso en este momento, pero normalmente habría alguno, porque él siempre tomaba tiempo para razonar con ellos, para suplicar que vinieran y creyeran, se arrepintieran. Y vamos a ver brevemente una gran enseñanza para testificar, una gran lección para la predicación. Cristo no simplemente les dice los hechos de la salvación, eres un pecador, necesitas un salvador. Todo esto es cierto, pero no solamente dice así, y yo soy ese salvador que tú necesitas, cree en mí y serás salvo. No solamente hace una cosa así, Él les llama a que piensen y razonen. Está haciendo un llamado a ellos de forma persuasiva y razona. Lucha con ellos si tú quieres. Esa es una palabra que los puritanos utilizaban. La predicación del Evangelio, según los puritanos, es una lucha con el alma de las personas, persuadirles, reconvenirles, hacerles un llamado, razonar. A pesar de que creemos y tenemos certeza que es Dios el que obra en el corazón, esa tarea de la predicación la tenemos que hacer nosotros. Así que Cristo responde, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les está llamando a que piensen, mira, les dice, mira, yo he hecho muchas cosas maravillosas. Piénsalo, por favor. ¿Cómo lo explicas tú? ¿Lo has tomado en cuenta? Dímelo, a ver, dime. ¿Por cuál de esas obras me vas a apedrear? Y esto podría tener diferentes significados. ¿Puedes tú decir que alguno de mis milagros era falso? ¿Podrías tú decir que algunos de mis milagros no duró? ¿Se desvaneció? ¿Puedes señalar a alguna persona que fue sanada de forma milagrosa? Tal vez tenía miembros secos y esos miembros en la mano, lo que sea, fueron restaurados a un vigor total. ¿Y puedes tú señalar algún milagro que fue revertido y ha quedado otra vez en su estado de enfermedad? ¿Puedes encontrar alguna falla? ¿Por cuál de mis milagros me vas a apedrear? Esto nos sugiere que les estaba retando. ¿Puedes tú encontrar alguna falta? Piensa, por favor. Piensa lo que estás haciendo. Piensa. Antes de apedrearme, y no estaba tratando de salvar su vida, estaba intentando salvar sus almas. Piensa. Ustedes, hombres brillantes, piensen. Piensen lo que están a punto de hacer. No puedes encontrar falta en mí. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? ¿Cuál de estas es tan ofensiva a ti o tan indeseable? Yo, y bueno, y simplemente estoy elaborando, explicando, expandiendo el pasaje a partir de mi imaginación, ¿ok? Pero dice, ¿acaso alguna de mis sanidades salió tan mal que alguna persona mejoró en alguna cosa, pero lo dejé deformado o algo? No, piensa, piensa, por favor. Les llama a que piensen. Tenemos que imitar su método. No solamente embarramos el evangelio en la gente, si tú quieres, sino más bien les tratamos de llamar a pensar y decirles, ¿qué estás haciendo con tu vida? La gran inferioridad de la vida mundana la tenemos que señalar y tenemos que ver cómo la vida espiritual es eternamente superior. Esa vida de estar en Cristo, de venir a Él buscando la conversión, razonamos con la gente. Los judíos le respondieron en versículo 33, no querían ellos razonar. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
Simplemente tenían su mente fija en algo. Él dijo que él era el Hijo de Dios. Eso es blasfemia. Te has hecho Dios. Sí, pero Dios les había dicho, lo he probado. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas el milagro? Olvídate de los milagros, dijeron ellos. Vamos a apedrearte de todas formas. ¿Por qué te hiciste Dios? Te haces Dios. Así que Cristo todavía se pone a razonar más con ellos. No quería él salvar su pellejo. No, él de forma voluntaria iba a ir al Calvario a su debido tiempo, sino más bien quería persuadirles. Él con paciencia repite este reconvenimiento, este razonamiento. Mira lo que dice el versículo 34. Y aquí necesito explicar un poco. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y estas son las palabras de Dios. Esto está en los Salmos. Yo dije, dioses sois. Y yo me acuerdo que cuando primero leí esto hace años, no podía entender lo que esto tenía que ver con la situación aquí. Entonces sí que se necesita un poco de explicación. Jesús respondió y dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Y Dios estaba hablando, yo dije, dioses sois. Si llamó Dios, el versículo 35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, y la razón que tenemos es la siguiente. El salmista, siendo inspirado por Dios, estaba regañando a los jueces de Israel, aquellos que vivieron 1000 años antes de Cristo, aquellos ancianos del pueblo, a quienes se les dio la ley. Moisés recibió la ley y él la traspasó a los ancianos y a los jueces, y ellos tenían sus cortes y gobernaban a las personas, y se suponía que tenían que gobernar completamente, estrictamente basándose en la ley de Dios. Y porque ellos eran los representantes de Dios y ministraban la ley secreta de Dios, pues Dios les dice, sois como Dios, son dioses. Deben ser reverenciados y respetados de forma especial, porque a pesar de que vosotros sois hombres mortales, sois los representantes de Dios. Entonces las personas os deben respetar. Y qué escándalo de estos malos jueces que estaban aceptando, pues dinero si tú quieres. Estaban aceptando ahí sobornos, y Cristo les recuerda que el Antiguo Testamento les llamó a los jueces Dios, solamente porque eran personas especiales que eran aquellos que representaban a Dios y administraban su ley sagrada. Y Cristo razona así. Sí, la palabra de Dios les llama a ellos Dios o dioses, a quienes eran solo hombres que representaban a Dios y que manejaban la palabra sagrada. Cuánto más importante es que me honréis a mí, quien claramente ha sido señalado por Dios y he sido respaldado por Dios, y Dios y se reconoce que soy divino, celestial. Y ese es el razonamiento. Él hace un llamado con ellos. Tenemos una tradición entre los judíos y llamamos a nuestros jueces dioses. Y ellos son solamente representantes de Dios. ¿Acaso vosotros no tendríais que respetarme a mí, aquel a quien Dios ha separado de todo otro y ha honrado y dignificado grandemente? Decís vosotros de aquel a quien el Padre ha santificado. Y santificó significa aquí separado. En el versículo 36, diferenciado, claramente comisionado, de una forma distintiva y específica. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Ese es su razonamiento. Y el punto aquí es que a pesar de que estaban rechazando su primer razonamiento con ellos, dice, mira los milagros, ahora se dispone a razonar de una forma diferente. Dice, tendrían que respetarme mucho más de lo que respetaban a los jueces, porque yo soy diferente de los hombres. De forma especial soy diferente. Dios ha probado que soy su hijo
y que me ha comisionado. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, y si las hacía, aunque no me creáis a mí, no me quieren escuchar a mí, creed a las obras. Sed persuadido por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero no querían escuchar, a pesar de que el Hijo de Dios abre sus manos, por así decirlo, y razona con ellos una vez más. Primero razona de una forma y después de una forma diferente. ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y bueno, esta palabra que dice aquí escapar, pues ok, es exacta, pero más bien tal vez se tenía que usar una palabra diferente. Los eludió. Se salió de entre ellos. Simplemente caminó entre ellos y se les fue, con gran dignidad. Porque aquí escapar sugiere como que se fue de una forma desesperada de ahí. Y no, el Señor tenía toda calma. Había ido entre ellos y los dejó. Su tiempo no había llegado para ser ejecutado. No había llegado su tiempo para sufrir y morir por pecadores. Eso iba a ser 2 meses más adelante. Una palabra más dignificada es los eludió. Se salió entre ellos y lo que aprendemos aquí es que incluso el Señor siguió razonando con ellos y haciéndoles un llamado a pesar de que él sabía que le iban a rechazar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Aunque las personas se opongan a Cristo, nunca se olviden que nosotros resistimos a Dios durante muchos años también. Ahora se nos llama a luchar, si tú quieres, con el deseo de que las personas vengan a Cristo. Hay que luchar con aquellos que no quieren venir a Cristo, razonando con ellos, nos esforzamos por alcanzar a las multitudes, razonamos con ellos pidiéndoles que vengan a Cristo. Y versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, Cristo, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Ese es el principio del ministerio al este del Jordán, que continuaría hasta que él volviese y sanase a Lázaro y tuviera la entrada triunfal a Jerusalén 4 meses más adelante. Dije antes 2, pero eran 4, perdón. Él fue entonces de nuevo al otro lado del Jordán, 50 millas al sur, donde Juan estaba bautizando, y ahí permaneció. Es el principio de el ministerio al este del Jordán. Y mira lo que pasa aquí. Terminamos con este versículo 41. Y muchos venían a él y decían, y vamos a ver por qué decían esto. Juan a la verdad ninguna señal hizo. Esta es la región donde Juan solía predicar, pero él nunca obró ningún milagro. Él hablaba de uno que vendría. Él le señaló. Ese sería el Cordero de Dios. Él cumpliría las profecías. Pero todas las cosas que Dios habló de este hombre, y suponemos que eso incluía sus milagros, eran verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Ellos creyeron. El razonamiento lo creyeron. Creyeron en ese ministerio de razonamiento de Juan. Y creyeron en el ministerio de razonamiento de Cristo cuando estuvo entre ellos. Y el Espíritu obró y muchos creyeron en él. Queridos amigos, vimos diferentes cosas en este pasaje. Queridos amigos, vimos diferentes cosas en este pasaje. Es difícil predicarlo porque hay diferentes puntos en vez de 2 o 3 puntos principales. Por ejemplo, la ciudad abarrotada de personas y Cristo aprovechó la oportunidad. Piensa respecto de la ocasión, la fiesta de la dedicación, el tiempo de felicidad y gozo, y Cristo hace que sean realistas, perdón, y solemnes. Piensa al respecto
de lo que les dijo a los judíos. Prácticamente les dice, vosotros no tenéis luz porque no sois míos. Se necesita una obra previa de Dios en el corazón para venir a Cristo. Quien quiera que venga a mí, dijo él, nunca se perderá. La perseverancia de los santos. Eso nos ayuda en nuestro evangelismo. Nosotros deseamos verdaderas conversiones como resultado de las cuales las personas nunca cambien. No queremos conversiones a la ligera, donde las personas profesan a Cristo un día y vuelvan al mundo y a una vida mundana en el siguiente momento. Más bien se necesita una obra del Espíritu. Y hemos visto que Cristo tuvo que predicarles porque algunos de ellos serían salvos y algunos necesitarían ser juzgados. Y ellos serían juzgados por su predicación. George Whitefield, frecuentemente lo menciono, cuando predicaba en el parque de Kennington, aquí muy cerca del tabernáculo, en 1739, terminaba sus maravillosas predicaciones a unas 40,000 o 50,000 personas con palabras así más o menos. Cuando tú estés en el juicio ante Dios y tú rechazas a Cristo, yo seré llamado para testificar en contra de ti, de que en tal día, en tal año, te hice un llamado, yo razoné contigo, yo hice un llamado a ti a que volvieses a Cristo, pero tú no quisiste venir. Y él le diría a las personas, ese será el día de tu salvación o este será el día en que se selle tu juicio. Estos son los métodos de Cristo. Y a través de todo esto que hizo, él estaba con mucha calma. Él sabía que su tiempo no había llegado. Él es Dios y también hombre. Es nuestro Salvador.